Pues buenos días a todos y todas. Tengo el gran gusto de que la nutrióloga y amiga Cindy Rodríguez, que tiene una amplia experiencia en nutrición clínica, particularmente en pacientes con cáncer de mama, y por eso la perseguimos hasta que nos dijo que sí, para que esté con nosotros. Sabemos de la importancia, en nuestras sesiones de psicología sabemos de la importancia de la nutrición en el tratamiento psicológico, físico, espiritual de la nutrición, y es por eso que la nutrióloga, la maestra Cindy, nos va a regalar de su tiempo 3 horas y que queremos que sean súper bien aprovechadas, ¿no? Bueno, la verdad es que se lo agradecemos infinitamente, yo estoy infinitamente agradecida, ella lo sabe, y la idea es aprovecharlo lo más posible, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy, habíamos quedado, es que ella nos va a dar una breve introducción sobre un tema, y la mitad del tiempo o el tiempo que veamos, que sea posible para terminar en 1 hora exactamente y que todos nos vayamos a hacer nuestras cosas, hacerle preguntas. Entonces vayan haciendo preguntas en el chat. Lidia, Meli y yo vamos a ir acomodándolas de manera que queden lógicas y empezar a hacer las preguntas cuando ella termine. Sí, no se preocupen, vamos a guardar las preguntas. Si no alcanzan a concluir de revisar las preguntas, la próxima semana nos vamos a ver otra vez con la maestra Cindy y les decía, nos va a dar otra hora, ¿no? Entonces son 3 semanas, 1 hora cada semana, por eso son 3 horas. Entonces vamos a procurar que todas sus preguntas sean contestadas y agruparlas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces ya le doy la palabra a mi querida amiga Cindy. Bueno, pues muchas gracias a todas por estar aquí. Tengo entendido, bueno, yo me vuelvo a presentar, yo soy Cindy Rodríguez, también colaboro ahí en el Instituto Nacional de Cancerología ya desde hace varios años, y como bien les comentó la maestra Lisette, pues vamos a tratar un tema que es la cuestión de la alimentación. Tengo entendido que todas ustedes están en tratamiento con el oncólogo, ¿no? En quimioterapia. Entonces, vamos a enfocarnos primero a esa parte de los síntomas, que yo creo que podemos iniciar con eso, y después en la siguiente hora hablar un poco más de cómo tenemos que arreglar nuestra alimentación en general. Ajá. Debo de comentar aquí que yo creo que todas están interesadas, o la mayoría, ¿no? Porque generalmente cuando iniciamos este proceso oncológico le preguntamos a nuestros médicos qué es lo que yo tengo que comer, ¿no? Creo que es una pregunta que estemos en un tratamiento o no estemos en un tratamiento, que tengamos una enfermedad o no, siempre vienen estos cuestionamientos, ya que pues cada vez se ha visto que el tener una buena alimentación junto, ¿no? Que es parte más bien de un estilo de vida saludable, pues va a ayudar a prevenir enfermedades, pero ya cuando la tengo, pues me puede ayudar a que sea más llevadera a los síntomas de mi enfermedad, ¿no? Pero justo cuando preguntamos al oncólogo qué es lo que podemos comer, pues la respuesta es, usted puede comer de todo, ¿no? Y quiero parafrasear un poco de lo que dicen nuestros colegas, los oncólogos, es que no hay alimentos ni buenos ni malos. Ajá, por eso es que se puede comer de todo, pero no en cantidades extras y no en cantidades mínimas. Ajá, tenemos que encontrar un equilibrio justo en esto. Y quiero hacer mucho hincapié en quitar uno de los primeros mitos de si es que algún alimento genera más células cancerígenas, ¿no? O si algún alimento me puede quitar la enfermedad. Y eso no es correcto. No hay ningún alimento que nos pueda quitar la enfermedad, y tampoco hay un alimento que per se, a la hora de comerlo, ¿no? O a la hora de tomarlo. Voy a poner el ejemplo más clásico, como el de la leche. Uno de los mitos que más tenemos es que la leche produce cáncer, y eso no es correcto. Ajá. No es que produzca cáncer, tiene un efecto a nivel inflamatorio, a nivel celular,
y bueno, eso podrá ayudar a procesos inflamatorios, repito, a nivel celular, que muy probablemente genere una cascada que haga que el proceso oncológico pues sea un poco más complicado, pero eso no quiere decir que al tomar un vaso de leche o un trago de leche les va a generar más cáncer. Eso es totalmente una falacia, ¿no? Es un mito. Pero bueno, hay varias interrogantes en cuestión de, pues, qué sí puedo comer y qué no puedo comer. Y yo creo que nos vamos a ir justo a esa... Me voy a quedar con esa idea, ¿no? De que no va a haber alimentos ni buenos ni malos, por eso es que nos dicen que podemos comer de todo, pero sí tenemos que trabajar un poquito en las porciones y en la forma de la preparación. Quiero cerrar esta primera idea, que es lo que vamos a ver la siguiente clase, para comentarles que justo tenemos que hacer un ajuste en nuestro estilo de vida y que sí hay que cuidar nuestra alimentación. Podemos consumir de varios alimentos, pero sí hay que cuidar las porciones, y hay que cuidar el tipo de preparaciones. Quiero que se queden con la primera idea de que no podemos comer alimentos ni fritos, ni capeados, ni empanizados. Como varios de ustedes están ahorita en tratamiento y a veces estas interrogantes acerca de las recomendaciones dietéticas con los síntomas no se contestan durante la consulta con el oncólogo, me voy a ir como en esta primera clase a enfocarnos en cuáles son las estrategias nutricionales que podemos ocupar cuando tengamos alguno de estos síntomas, como náusea, vómito, estreñimiento, diarrea, disgeusia. Ya tenemos medicamentos que nos ayudan y que el oncólogo nos indica en caso de tener estos síntomas propios de la quimioterapia. Sin embargo, también podemos ayudarnos con algunas estrategias nutricionales, que es lo que les quiero compartir en esta primera sesión. Entonces, varios de los efectos secundarios que tenemos propios del tratamiento de quimioterapia, pues son náuseas, diarrea, vómito, aumento de peso. Esto quiero hacer hincapié porque generalmente cuando escuchamos el diagnóstico de cáncer, pues todos nos dicen que vamos a bajar de peso y que los tratamientos son muy fuertes y que vamos a bajar de peso, ¿no? Que cuidemos eso. Pero la realidad es que en cáncer de mama se comporta totalmente distinto. Entonces, más que bajar de peso en las primeras etapas de la enfermedad, tendemos a subir de peso. Y esto también tiene que ver, que seguramente lo platicarán o lo platicaron con la doctora Lisette, pues tiene que ver con esta parte emocional, ¿no? De ansiedad o depresión, que también a veces genera estos cambios en cómo estamos comiendo nosotros. Otro de los efectos secundarios puede ser estreñimiento, cambios en el gusto, ¿no? Que la palabra médica es disgeusia tal cual. O también podemos perder masa ósea en el caso de las personas que estén con hormonoterapia, que no es ninguno de esos casos. Si es así, pues lo tomamos ahorita en la sesión de... Sí, hay algunas pacientes con hormonoterapia. Ok, entonces... ¿Cómo quedamos? Puede haber pérdida de masa ósea y ahorita voy a andar un poquito en eso. Entonces, cuando llegamos a tener náusea, a pesar de que ya nos indicaron el ondansetrón, ¿no? En caso de que tengamos náusea, podemos nosotros consumir alimentos fríos, ya sea como nieves, frappés, helados o paletas de hielo. De preferencia que sean de cítricos, porque aquí cambian mucho los sabores, ¿no? A nivel, o sea, justo cuando se nos da la quimioterapia, empieza a haber una distorsión en olores y en sabores. Entonces, aquí yo siempre lo he correlacionado como cuando están embarazadas, ¿no? Yo no he tenido el gusto pero algunas de ustedes yo supongo que sí. Entonces, cuando uno está en periodo de embarazo, pues se sabe dulce y a veces las cosas dulces te gustan mucho, a veces las saladas, a veces las ácidas. Hagan de cuenta que aquí es lo mismo. Y empezamos a cambiar entre síntomas entre uno y otro. Y bueno, aquí durante el tratamiento
a veces pasa lo mismo. Hay periodos donde nos van a gustar las cosas más dulces, hay veces en que no nos gustan las cosas dulces, no las toleramos, o a veces empezamos a saber las cosas un poquito más saladas. Y bueno, aquí es donde ustedes encontrarán, dependiendo de los gustos de cada una de ustedes, ¿cuál es el alimento que les puede llegar a quitar la náusea? Entonces pueden ser alimentos dulces, alimentos fríos, alimentos salados, alimentos ácidos como el limón o la naranja. Entonces pueden comer tostadas o galletas saladas o alimentos ácidos como el limón o la naranja. Hay gente que chupando un limón se quita las náuseas, ¿no? Pero también hay personas que con cosas muy frías, pero con un sabor acidito, o a veces un sabor muy dulce, tiende a quitar las náuseas que están en quimioterapia. Se recomienda comer pequeñas porciones cada 3 horas. Como esta sensación de la náusea no es nada agradable, pues a veces no tenemos ganas de comer, que ahí es donde empezamos el riesgo de bajar de peso. Las náuseas, dependiendo del tratamiento, pero hay quimioterapias se les llama mucho más eméticas, o sea que causan muchas más náuseas que otras. Entonces, no va a ser siempre lo mismo, pero si tienen un tratamiento y ahorita tienen mucha náusea, estas podrían ser las recomendaciones de empezar a comer porciones más pequeñas de lo regular, pero cada 3 horas. Y descansar después de consumir algún alimento por lo menos 1 hora. ¿Esto por qué? Déjenme quitar. ¿Esto por qué? Y a descansar me refiero descansar a lo mejor sentadas o caminando. Nunca se vayan a acostar si tienen náusea después de comer. ¿Por qué? Porque puede haber reflujo y eso también puede generar más náusea y a lo mejor distensión abdominal, que es este aire que luego se nos genera y nos causa una especie de vacío en el estómago. Y también otra cosa es mantener una buena higiene bucal. Durante la quimioterapia, muchos de nuestros pacientes refieren como que sienten cambios, ¿no? Como que la sienten o muy espesa o la sienten sucia constantemente. Entonces, se recomienda en estos casos que se cepillen los dientes constantemente, por lo menos 2 o 3 veces al día, y a veces entre alimentos. Hay veces en que se nos acumula mucho la carga bacteriana y pues si nos tenemos que enjuagar o nos tenemos que cepillar, por favor háganlo, ¿no? Y lo otro es el ginger ale, que se lo pueden encontrar como un refresco. No es tan recomendable consumir refrescos, pero si en este caso les quita la náusea está bien, pero o el té de jengibre. El té de jengibre es muy fuerte y justo por esta característica del sabor entre amargo ácido que tiene, nos ayuda mucho a cortar como esas náuseas. Ojo, para hacer este té de jengibre no necesito que avienten toda la raicita. Con 2 rebanadas pequeñas para por lo menos 2 litros, no, medio litro de agua está perfecto, ¿vale? Cada quien va a ir encontrando como el sabor. Yo les recomiendo que sean solamente 2 o 3 laminitas, no más. En la cuestión del vómito, hay veces en que antes del vómito viene la náusea antes y después llegamos a este vómito. Hay veces en que no, hay veces en que el vómito llega justo de manera instantánea. Aquí hay varias recomendaciones. La primera es que hay que rehidratarnos. Hay ocasiones, y eso me ha pasado muy constantemente en la consulta, que llegamos a tener náusea, llegamos a tener vómito, quizás un poco de diarrea, nos sentimos muy cansados, ya no comemos, me siento muy débil, dejamos de comer, no se les antoja el agua, hay cambios en el sabor, todo les sabe mal, la saliva está espesa y todo lo corregimos con hidratación. Entonces, cuando estemos en este periodo, si estamos teniendo vómitos, por favor, después de cada evento, hay que rehidratarnos. Aquí, al principio puede ser con agua, pero si este síntoma es recurrente, por lo menos 3 eventos en un día, tendremos que cambiar a este tipo de sueros, de tal manera que nos ayude a rehidratarnos de una mejor manera, ¿vale?
Entonces, podemos utilizar estos Vida Suero Oral, o a veces hay algunas ocasiones en que se utiliza refresco de manzana por lo dulce, ¿ja? O jugos diluidos para una buena rehidratación. Entonces, la idea es que consumamos agua, ya sea en la forma en la que ustedes gusten, pero pues la primera recomendación sería un suero oral. Hay ocasiones en que el sabor de estos sueros no nos gustan, porque tienden a ser muy dulces. Aquí les doy un tip. Pueden meter estos sueros al refrigerador para que fríos pasen de una mejor manera. Si las cosas dulces no les gustan, entonces cambien a un sabor estilo lima-limón, porque hay como una variedad entre fresa, coco, ya saben que manzana y estos lima-limón. O sea, escojan como el sabor menos dulce, pero también ahí les va un tip. Cuando nosotros estamos deshidratados, cuando consumimos estos sueros, los sentimos mucho más dulces. Cada vez que lo vamos sintiendo salado, quiere decir que ya recuperamos el estado de hidratación que necesitamos, ¿vale? Entonces, si están tomando un suero y les sabe demasiado dulce, quiere decir que lo necesitan, ¿sí? ¿Vale? Otro de los síntomas que podemos llegar a tener es el estreñimiento. Esto se puede deber a la falta de toma de agua, o a la falta de alimentos altos en fibra. ¿Cuáles son estos alimentos altos en fibra? Van a ser las frutas y las verduras, los cereales integrales. Cuando hablamos de cereales, no quiere decir que son estos de caja que encontramos en el súper, no. El grupo de los cereales incluye arroz, incluye maíz, incluye trigo y obviamente sus derivados. Si yo les estoy hablando de cereales integrales, aquí, por ejemplo, la tortilla de maíz puede ser una opción de cereal integral. El arroz integral como tal puede ser una opción de cereal integral. El pan multigrano, ¿no? Todos estos como esta opción alta en fibra, ¿sí? Galletas altas en fibra, por ejemplo, la avena. La avena también es alta en fibra, entonces también la podemos consumir, ¿sí? ¿Vale? A veces las pasas nos funcionan, o las ciruelas pasas, o hacer té de ciruela pasa. A veces funciona, ¿sí? Ahora, pues justo el consumo de fibra nos ayuda, ¿no? A muchas otras cosas, pero en este caso a que reduzcamos estos tiempos de tránsito a nivel intestinal. Entonces tenemos dos tipos de fibra, la soluble, el insoluble. La soluble van a ser estas verduras y frutas, así que siempre hay que incluir verduras y frutas dentro de su alimentación. Y la fibra insoluble que la vamos a encontrar dentro de toda esta parte de los cereales integrales, como el pan integral, la avena, arroz integral o la tortilla de maíz. Podemos tener lo contrario, que es la diarrea. Aquí, ojo, justo en el vómito y en la diarrea, uno de los principales riesgos es la deshidratación. Entonces, por eso es que necesitamos, uno, rehidratarnos, ¿no? Estar consumiendo dietas con mucha agua, por eso aquí hay gelatinas, por eso hay tés, por eso hay caldos, ¿no? Pero al mismo tiempo debemos de consumir alimentos que nos hagan como ese efecto de guardar agua, ¿no? O sea, tenemos que ocupar las dos cosas. Por un lado, rehidratarnos y por otro lado, ocupar alimentos que se les llaman astringentes. ¿Como cuáles? Aquí nos vamos a ir a todo lo contrario que ocupamos en el estreñimiento. Las frutas y verduras tienen que ir siempre sin cáscara y cocidas. ¿Vale? En caso de diarrea, podemos consumir arroz, ¿vale? Podemos consumir pollo, pescado. Si van a consumir huevo, que solamente sea la clara de huevo, no la yema en este caso. Ajá. Denme 2 segunditos. Podemos consumir aquí pan blanco, bolillo, arroz y hasta pastas con poca grasa, ¿vale? En el caso de vómito y diarrea, si tenemos más de
3 episodios, pues obviamente en un día vamos a estar rehidratándonos. Más de 5 episodios en un día es una señal de que tienen que ir a urgencias. Por favor, no se esperen, ¿sí? Algo que también, pues he tenido, pues no podría decir la oportunidad porque no, pero la desgracia de ver es que muchos de nuestros pacientes, o hay ocasiones en que hay pacientes que tienen periodos de diarrea continuos por más de 4 días. Cuando uno les pregunta, son más de 5 evacuaciones, llegan muy deshidratados al hospital, ¿no? Y una deshidratación grave te puede llevar a un paro cardíaco. Entonces, no hay que hacer menos este tipo de síntomas. Más de 5 eventos en cuestión de diarrea y vómito ya se le llama diarrea o vómito incoercible. Eso quiere decir que no se para, que lo seguimos manteniendo a pesar de haber tomado los medicamentos que el médico me dio, ¿sí? Cuando ustedes van con el médico, les recomiendan que en caso de diarrea tomen loperamida, ¿cierto? Después de cada evento. Pero si aún así, después de haber tomado 5 pastillas, no se les está quitando, entonces tienen que ir a urgencias. Por favor, no lo dejen, por favor, ¿sale? Porque sí hemos tenido casos de deshidratación severos que han llevado a una insuficiencia renal aguda causada por deshidratación, o sea, donde ya nos afecta directamente el riñón, y por otro lado hemos tenido también la desgracia de ver pacientes que se fueron a paro por una deshidratación grave, ¿sí? Entonces, por favor, son síntomas que no debemos de pasar por alto. También cuando estamos deshidratados podemos tener estas calambres, por lo tanto se recomienda el consumo altos en sodio y en potasio, por ejemplo, como el plátano. Y entonces hay que tratar de evitar el consumo de café, refresco y solamente consumir como líquido. Puede ser agua, puede ser infusiones, ahorita les explico, y té. Ahora, del té, que nosotros regularmente le llamamos té a todo, se divide. Hay té tal cual que contiene teína, que es el té verde, el té blanco, el té rojo, el té negro y el té rosa. Me falta uno, pero creo que el té amarillo. Pero estos contienen teína, estos tampoco se recomiendan en estos casos, porque también son irritantes. ¿Qué tipos de tés, y más bien se llaman infusiones, se recomiendan? Manzanilla, cedrón, menta, hierbabuena, lavanda, cualquier cosa que literal solamente saque como el sabor, y entonces retiramos esas hierbitas y así nos tomamos la infusión, ¿vale? Podemos tomar la infusión caliente si es que el estómago lo tolera, o lo podemos tomar frío, ¿de acuerdo? Cada quien va a ir tomando estas recomendaciones y adecuándolas a cada uno de ustedes, porque recuerden que cada uno de nosotros es totalmente distinto y estos síntomas nos dan y toleramos distintos los alimentos. En caso de diarrea, es sumamente importante que evitemos las grasas. Eso quiere decir que, así como está tachado, pues nada de empanizados, nada de capeados, no pastas hojaldre, no fritos, ni aunque sean verduras. Hay veces en que preparan o preparamos las verduras con mantequilla o con aceite. En estos casos no, prácticamente todo sería hervido y guisado, ¿de acuerdo? De preferencia consumir los alimentos a temperatura ambiente. ¿Y esto por qué? Porque también este choque de temperaturas que a veces tenemos, ¿no? Cuando el cuerpo no se siente bien, lo voy a poner así. Seguramente algunas de ustedes que han tenido este síntoma de diarrea tienen una distensión, sienten como mucho aire a nivel de la boca del estómago o a nivel intestinal. Entonces, cuando esto suceda, pues justo el estar consumiendo alimentos o muy fríos o muy calientes también puede llegar a afectar y producir mayor inflamación. ¿Sale?
Otra de las cosas que puede llegar a haber, y repito, en cáncer de mama no siempre pasa así, es esta pérdida del apetito. Y bueno, ustedes me dirán ahorita que entremos a la sesión de preguntas y respuestas, cómo es que si les da este síntoma o tienen el síntoma contrario, que es comer más de lo que estábamos acostumbrados. Ajá. Entonces, bueno, en esta pérdida de apetito, procurar tener alimentos que nos gusten. Ajá. Muchas cosas que van a notar es que quizás sus gustos cambien. Cosas que les gustaban antes ahora no les van a gustar y cosas que antes no les gustaban ahora sí les van a gustar. Tiene que ver mucho con esta percepción de olores y sabores que cambia al momento que estamos iniciando el tratamiento con quimioterapia. Entonces, si tenemos esta pérdida de apetito, hay que procurar consumir alimentos que nos estén gustando, pero no exceso de helado, no exceso de chocolates, ¿no? No cosas como con mucha azúcar, sino buscar preparaciones que nos gusten, ver nuestro plato es muy importante, pues ya saben que existe este dicho de la vista nace el amor, pues lo mismo hacia la comida, ¿no? Que veamos un plato que nos guste. Entonces, a veces si vemos mucha comida, pues menos hambre nos va a dar. Entonces, quizás ocupar tazones un poco más chiquitos, platos más chiquitos, e ir consumiendo cada 2 horas, cada 3 horas, una pequeña porción de lo que nos esté gustando, ¿vale? Tratar de no saltarnos comidas. Comer, aunque tengamos esta pérdida de apetito, sí tratar de consumir algún alimento y si esto pues lleva más de una semana, ¿no? Que estamos consumiendo menos del 50% de lo que solíamos comer antes, entonces busquen a su nutrióloga de más confianza porque necesitamos tener una estrategia. El hecho de que estemos consumiendo menos del 50% de lo que solíamos comer es un factor de riesgo para tener desnutrición. Y muy probablemente, si no sea con alimentos, tendremos que ocupar algún suplemento alimenticio. Ajá. Voy a mencionar algunos nombres para que más o menos estemos en el mismo canal, que puede ser ProSure, que puede ser Ensure, que puede ser Fresubin. Eso va a depender de cada persona y de las características que estén teniendo en ese momento, el cual recomendaremos y también la cantidad. Yo siempre creo que consumir alimentos siempre va a ser mejor que un suplemento, pero hay ocasiones en las que vamos a necesitarlos. Así que si están consumiendo menos del 50% de lo que solían comer, es un foquito rojo para entonces visitar a su nutriólogo y que nos dé cuáles son las estrategias para evitar una pérdida de peso considerable y que esto nos pueda llevar a la desnutrición. Si nos empezamos a desnutrir, lo que va a suceder es que vamos a empezar a tener bajos niveles de defensas. Ya saben ustedes que siempre cuando van a quimio siempre les miden las defensas, ¿no? Y de eso va a depender si continuamos con el tratamiento o no. Entonces, mi mejor recomendación es que si están teniendo esta pérdida de apetito y están consumiendo menos del 50% de lo que estaban comiendo en una semana, no se esperen 2. Es momento de visitar a su nutriólogo para buscar una estrategia. Ajá. Podemos ocupar esos suplementos o podremos ocupar alguna estrategia con ciertos tipos de alimentos o a lo mejor algunos batidos. Pero eso sí, yo les diría que si no tienen el conocimiento, no empiecen a experimentar. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros como familiares decimos, bueno, no está comiendo nada, pero le hago un jugo. No está comiendo nada, pero le preparo este batido. Y a veces las combinaciones que estamos ocupando no son las más ideales. No podemos llenar al paciente solamente de azúcar, no nos podemos llenar solamente de azúcar. Tenemos que estar dando de otro tipo de nutrimentos, ajá. También proteínas, también grasas. Y si no tenemos el conocimiento suficiente, por favor, mejor vayan a visitar al profesional de la nutrición para que nos dé cuáles son las mejores estrategias y no suplamos una cosa por la otra que no sea adecuada y que esto produzca una mayor desnutrición, ¿sí? O mayores problemas metabólicos.
Entonces, como decíamos, pues siempre buscar cosas vistosas, ¿no? Yo sé que a lo mejor no seremos chefs y no nos saldrán a lo mejor los pingüinitos que tenemos aquí, pero sí podemos tener una combinación de colores y que esto nos llame mucho más la atención, ¿no? O tener estos taquitos, pues no es lo mismo verlo enorme a verlos en tamaños más pequeños. Entonces, esas pueden ser algunas estrategias que su nutriólogo le dará, ¿no? A ustedes en caso de que tengamos esta pérdida de apetito. En el cambio del sentido del gusto, la realidad es que se nos recomienda sí condimentar nuestros alimentos. Y esto es en general, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una enfermedad, nos quitamos todos los sabores. Siempre nos vamos al caldo de pollo con verduras, no, le quitamos el ajo, le quitamos la cebolla, ¿no? Como que prácticamente nos castigamos con la comida y decimos, no, yo creo que esto tiene que ser lo mejor. No, aquí sí podemos condimentar, sí podemos ocupar ajo, sí podemos ocupar cebolla, sí podemos ocupar hierbas finas, sí podemos ocupar cilantro, epazote, orégano, ajá. Esto porque a veces estos sabores nos cambian. Entonces, cuando nos llegan a cambiar, a veces ya no detectamos tanto el sabor. Si es así, una de dos, su nutriólogo les podrá mandar algún suplemento con zinc, dependiendo del tipo de quimioterapia que tengan, y pueden condimentar bien sus alimentos. No se castiguen con la comida, por favor, porque luego es donde primero, ¿no? Va a ser pescado y se lo hace lo más, ¿cómo se llama? Lo hacemos lo más simple posible. Y no podemos hacer un pescado a la naranja o al limón o a las finas hierbas o al romero. Entonces, opciones hay, solamente hay que estar como echando a la imaginación, ¿no? Y creando a veces nuevas combinaciones justo para intensificar el sabor de nuestros platillos. Y podemos comer carne, podemos comer pollo, podemos comer pescado y ocupar estos sazonadores que tenemos en la cocina mexicana. Porque eso sí, pues no todo el mundo tiene toda esta gran variedad de condimentos que tenemos. Cuando tenemos este cambio en el sentido del gusto, muchos de los pacientes, y a lo mejor ustedes, y ahorita ya voy a acabar para que ustedes puedan hablar, referimos como un sabor a trapo, un sabor metálico, ¿no? Cuando esto suceda, pueden cambiar sus cubiertos a unos de plástico. Ya ven que ahora tenemos estos cubiertos de plástico mucho más resistentes. ¿Esto por qué? Porque obviamente si estamos con cucharas de metal y me sabe a metal, pues obviamente con la saliva, que a veces la tenemos muy espesa, hace que el mismo sabor del metal lo detectemos más rápido. ¿Y esto por qué sucede? Porque nuestras papilas gustativas y nuestros sentidos están como hipersaturados. Ajá. Detectan mucho mejor los olores y como detectan tanto los olores, eso afecta directamente al gusto. Ajá. Algo que hace la quimioterapia, y seguramente ustedes me van a decir sí me pasó, es que cualquier olor cerca, antes a lo mejor no detectaban el perfume de su prima y ahora la ven a 3 metros y lo detectan, ¿no? Y dicen, ay, huele muy dulce. Y luego dicen, ya llegó esta mujer y no me gusta, o sí me gusta, ¿no? Entonces existe esta hipersensibilidad a estos olores y recordemos que también el proceso digestivo empieza desde la nariz. Entonces, al momento que ustedes están oliendo la comida, el jitomate, el ajo, todo, pues obviamente se satura y a la hora que ustedes van a comer, toda esa saturación también llega a la boca, ¿no? Entonces, traten de ocupar ese tipo de cubiertos para que no mezclemos pues un sabor más al que ya tenemos, ¿sí? Cuando esto les llegue a pasar, que estén como muy saturados en el sabor, háganse enjuagues. Pueden ser enjuagues dependiendo si no tienen llagas, con estos enjuagues bucales o enjuagues con bicarbonato, o lávense los dientes y eso les va a ayudar. Hay gente que con jengibre, con estas puntitas, hagan de cuenta que el jengibre y con la puntita de la cuchara cafetera, le raspan así y eso se lo pasan en la boca. Van a ver que eso les va a ayudar como a neutralizar la saturación de sabor que tienen. Ajá.
Otra cosa que puede ayudar cuando tenemos la saliva muy espesa, y eso también puede llegar a generar cambios en el sentido del gusto. Uno es ver qué tan hidratados estamos y dos, la piña. Como la piña es astringente y no sé si alguien de ustedes si ha comido mucha piña, de repente sienten como que si no tienen quimioterapia o sentían que como que se les cambiaba un poquito el sabor, ¿no? Y hasta la consistencia en la boca. Hagan de cuenta que eso les va a ayudar también a que cuando tengan esta sensación de que saliva espesa, les ayuda mucho por esta cuestión astringente a que se estimulen las glándulas salivales y entonces produzcamos más saliva, ¿vale? Entonces, siempre tomar agua, eliminar el consumo de azúcares. Tenemos mucha azúcar añadida escondida. Ajá. En el pan dulce hay mucho azúcar, en los refrescos hay mucho azúcar. Entonces, cuando alguien le dice no azúcar, se quitan el azúcar de mesa, pero seguimos tomando jugos, refrescos, pan de dulce, cereales, y eso tampoco es tan recomendable, y eso lo trataremos en la siguiente ocasión. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le voy a dejar para estos síntomas, para poderlas escuchar y si hay algo que no hayamos tocado, y son muchas cosas que no hemos tocado, ¿no? En esta ocasión, con los síntomas que ustedes han tenido, si tienen alguna duda, pues tienen el micrófono abierto o voy leyendo de aquí. Nosotros te vamos a ayudar. Ah, perfecto. Venga. Meli ya nos ha ayudado a hacer una revisión. Lo que vamos a hacer ahorita, lo que te propongo, o que les propongo a todas, es que elijamos las preguntas que toquen la información de la que no has hablado, que está relacionada, y empezamos la próxima sesión con las preguntas para que confirmar la información que ya nos diste, que nos permita hacer un resumen. ¿Qué te parece? ¿Cindy? Bueno, asumo que estás de acuerdo. Perfecto. Sí, no vi que le cerré el micrófono, perdón. Vas, Meli. Ok, entonces vamos a comenzar con esta que dice, si estamos subiendo mucho de peso, ¿qué podemos comer? Si el paciente está subiendo mucho de peso, ¿qué pueden comer? Ok, eso es algo que voy a ver en la siguiente clase, como que es como la generalidad de cómo debemos de comer, ¿vale? Pero váyanse con estas recomendaciones de aquí a una semana, que es nada frito, nada capeado, nada empanizado. Si toman o comen azúcar, no más de 2 cucharadas al día. Ajá. Si toman jugos o refresco, quítense el refresco, ¿vale? Y el jugo. Y hasta ahorita lo voy a dejar con esas 3 indicaciones y en la siguiente semana respondemos cómo tendría que ser mi alimentación de manera más general, porque si no es como darnos otra clase, ¿no? Ahorita. Claro, gracias. Meli. Ok, perfecto. La siguiente es, ¿los suplementos alimenticios son favorables para el tratamiento que estamos llevando? Depende qué suplemento, depende el paciente. Si están pensando en consumir un Ensure, un Prosure y no han bajado de peso y no está indicado ni por el oncólogo ni el nutriólogo, por favor no lo hagan. Vayan primero a consulta, a una valoración, a ver cuál es el que se deben de tomar. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en que los familiares nos recomiendan vas a bajar de pesos y más si alguien ya tuvo la enfermedad, ajá, y les empiezan a decir, tómate tal suplemento o tómate tal cosa, por favor, siempre vayan con su médico y pregunten. Porque hay suplementos o hierbas, por ejemplo, la hierba de San Juan, sí hace interacción con la quimioterapia. Ajá. Hay gente que les manda a consumir, pues, piel de víbora, gorgojos, noni, ¿no? Y a veces es pura azúcar o son antioxidantes o nos empezamos a tomar esto Prosure o Ensure y en lugar de que nos ayude, nos empieza a subir de peso. En cáncer de mama no es recomendable ni bajar mucho de peso, ni subir mucho de peso. Así que si empezamos nuestro tratamiento con sobrepeso, por favor, lo ideal sería o bajar
ir con un nutriólogo para que fuéramos buscando un peso más saludable, ajá, o si no, mantenernos ahí. Si están viendo que están ganando de peso, no es recomendable. En caso de que estés bajando de peso, tendríamos que valorar cuál es la situación de cada uno de ustedes y ver qué suplemento ocupamos. ¿Sí? Ok. O sea, mejor Ok. no se lo autoindiquen. No Mejor se consulten con un justifiquen. profesional. Ajá. No, no en mamá. Ok. Ok. Siguiente. Y siguiendo con estos alimentos, ¿se puede consumir los jugos de caja o los jugos que son zumos o naturales? No. No, justo lo que o sea, una de las indicaciones que di anteriormente, no jugos, no refrescos, aunque sean naturales. Ajá. ¿Por qué? Porque el consumo de azúcar, o más bien el azúcar que viene contenida es demasiado. En el caso de jugos de caja, ¿no? Prácticamente son agua con azúcar y saborizantes y conservadores, lo cual, pues nada de eso nos ayuda, ¿no? Y si hacemos jugos naturales, ocupamos demasiada fruta o demasiada verdura para alcanzar solamente un vaso de jugo. Eso me lo voy a ahondar un poco más, pero es un exceso de azúcar en un solo momento. Y eso no solamente en pacientes que estamos en tratamiento, no es recomendable, sino en nadie es recomendable ese tipo de alimentos, porque sube demasiado la glucosa, ajá, produce un efecto que pues, nos puede generar una marea alcalina, que lo que te produce es que te sientes como muy somnoliento por esta elevación de la glucosa, y también hay una elevación, una mayor producción de insulina. Entonces no es nada recomendable, y hagan de cuenta que todo el exceso de azúcares que podemos llegar a consumir, si no lo ocupamos, si no estamos haciendo actividad física o estamos mucho tiempo sentados o acostados, todo eso el cuerpo lo va guardando en forma de grasa. Tener un exceso de grasa en el cuerpo de por sí no es recomendable, pero cuando tenemos cáncer es todavía menos recomendable. Ajá. Ok. ¿Sí? Ajá. Ok. Voy a juntar ahora dos que son muy similares, que dice, ¿cuál es la manera correcta de desinfectar los frutos rojos, lechuga, espinaca, brócoli y de qué forma se deben refrigerar? Ok. Mira, en esta parte de los frutos rojos, si tú estás hay que lavarlos, desinfectar, pero por ejemplo de las fresas o de cualquier estos alimentos que tienen rabito, no hay que cortarlas antes, porque dentro de estos frutos rojos, pues viene combinado que es frambuesa, mora azul, la fresa, zarzamora, no, la zarzamora no, ¿verdad? No, también la zarzamora. No, creo que Sí, no. ¿no? Sí, también la zarzamora viene ahí. Entonces son alimentos que yo te recomendaría que justo como cada uno tiene una consistencia, bueno, más bien una consistencia muy distinta. Las fresas, las desinfectadas aparte, esas tienen más riesgo de tener amibas. Se tienen que lavar, se tienen que poner a desinfección. El desinfectante que tú ocupes hay que seguir las instrucciones que vienen cada desinfectante. No ocupen todos los desinfectantes igual, sino hay que leer las instrucciones de dilución. Cada desinfectante, cada producto trae instrucciones de dilución. Entonces, yo no, digo, ahorita sería meternos al desinfectante que cada quien ocupe, pero cada desinfectante trae sus instrucciones. Entonces hay que seguir las instrucciones de dilución y el tiempo que dice ahí que deben de estar los alimentos. Una vez que estén desinfectados, entonces se trata de quitar el exceso de agua. A veces los podemos meter como en estas bolsas de plástico, quitarles todo el aire, y para que duren un poquito más, se recomienda ponerles de estas toallas de papel, como para que también absorban mientras está en el refrigerador, y sellarlas bien. Así puede ser que dure un poquito más. Ese tipo de frutos rojos son muy lábiles, son muy fáciles de que se echen a perder, pero justo es por la humedad. Ajá. No sé si contesté tu pregunta. Y por aquí, por ejemplo, la lechuga y las espinacas, lo mismo.
Con la lechuga, si te vas a una norma oficial y en las espinacas, es lavar hoja por hoja y desinfectar hoja por hoja, secar hoja por hoja, y entonces igual lo puedes guardar en una bolsa, tener estas toallas de papel justo que envuelvan estas pues, hojas de lechuga y espinaca, y entonces así guardarlas, ¿vale? Para que no les entre aire ni humedad y no corran más riesgo de echarse a perder, ¿no? El brócoli igual, son arbolitos que vienen completos y así como viene, así pónganlos primero a lavar y a desinfectar completo, y ya una vez que esté desinfectado, ya los cortan en arbolitos más pequeños. ¿Por qué? Porque si hacen eso antes de lavarlos, pues si hay algún bicho, alguna bacteria que esté ahí dentro de esos arbolitos, en esos cortes, justo llega al centro del alimento. Entonces, bueno, de por sí, el brócoli se tiene que cocer siempre, ¿no? Ese sí, no. Pero quien lo coma crudo tiene que tener cuidado de que no lo corte antes de desinfectarlo, justo para que no haya esta contaminación, se le llama como cruzada. Ajá. Que estemos utilizando este cuchillo que a lo mejor se contagió con una bacteria o provocamos que justo la bacteria entre a la verdura. No sé si me expliqué. Sí. Ok. Ok. Sí, muchas gracias. Dos últimas preguntas, Mel. ¿Podemos finalizar con una última pregunta? Sí. Yo creo Okay. que dos, depende bueno, de la qué tanto siguiente nos sería... Ok, sí está muy bien. Bueno, dice, en caso de presentar anemia, ¿qué alimentos podrían ayudar a mejorar? Ok. En esta parte de la anemia, hay que valorar, uno, si estamos teniendo la alimentación correcta y adecuada. Como hay un mito, y voy a agarrar otro de los mitos de la alimentación, es que la carne produce más cáncer. Muchos de nosotros dejamos de comer carne de res, y esto es totalmente un mito. Una de las cosas que a veces reducimos o cambiamos nuestra alimentación a solamente una alimentación como más vegana, con puras verduras, frutas, ¿no? Y quitamos mucho el pollo o la carne o el pescado. Y esto tiene que ver porque a lo mejor el pescado, ya sea por económico o ya sea por donde vivimos, no es tan disponible. Ajá. Y del pollo nos llegamos a cansar, ¿cierto? Porque aparte cuando seguramente desde el diagnóstico de la enfermedad ocupamos pollo para todo. Entonces nos empieza a cansar, pero podemos comer carne de res, podemos comer cerdo, podemos comer pavo, ajá, y esos son como otras opciones de alimento, es más, hasta conejo, ¿no? Digo, quien tiene esta oportunidad es otro tipo de alimento de origen animal que provee a nuestro cuerpo de proteínas, ¿sale? Y a veces, o sea, tenemos que evaluar si estamos consumiendo la cantidad de alimentos de origen animal, la cantidad de proteínas que mi cuerpo necesita. Esta anemia puede deberse a falta de hierro o a falta de vitamina B12. Eso hay que verlo. Si hay falta de vitamina B12, hay que suplementar. Si es a causa de hierro, uno de los alimentos que provee más hierro de manera biodisponible es la carne de res. Otro de los alimentos que también tiene hierro son las espinacas, pero no es tan biodisponible como alimentos de origen animal. Entonces, uno, hay que evaluar si estamos consumiendo la cantidad de pollo, carne, pescado, huevo, que mi cuerpo necesita, porque a partir de la cantidad de proteínas que yo consumo, mi cuerpo va a producir mayores proteínas. Ajá. Estas, digamos, células que tienen la sangre son proteínas. Ajá. Todas las células vienen a partir de eso. Entonces, si yo no le doy a mi cuerpo lo que necesita y solamente le estoy dando mucha azúcar o le estoy dando mucha verdura, pero nada proteico, entonces lo estoy limitando. Ajá. Y hay muchas veces en que si estamos teniendo algún sangrado, pues hay que verificar si no tenemos algún sangrado en heces
y evaluar un poquito más, ¿no? De dónde viene esa anemia. Hay veces en que se produce solamente por el tratamiento. Y pues lo que yo más he encontrado es que justo hay una disminución en el consumo de alimentos de origen animal por todos los mitos que existen y porque nadie nos dice cuánto es lo que debemos de comer. Ajá. ¿Y cómo? ¿Sale? Le tenemos mucho miedo a la carne, pero en porciones adecuadas, que lo operemos la siguiente ocasión, nos puede ayudar bastante bien. Última pregunta, Meli. Ok, y ya, sí, ahora sí que para cerrar y que está muy anclada pues estos mitos con la carne roja, ¿es un mito o es verdad que la carne al carbón causa cáncer? Lo que pasa es que, ahí te van dos cosas. Uno, hay dos factores de riesgo ahí, ¿no? Si es al carbón, puede esta leña, ¿no? Sí ha habido una relación con un tipo de cáncer de pulmón. El hecho de estar consumiendo alimentos y más que eso, inhalando el humo que estamos teniendo a partir de la quema de la leña. Ajá. Entonces, más bien es eso, como el proceso que tenemos de cocción no es el más recomendable porque genera un tipo de sustancias que sí ya se vio que sigue siendo un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. ¿Sí? Si es que ocupa leña. Y si es como el carbón, también genera ciertos nitritos. La pueden consumir, no siempre, ¿no? Pero si ya, bueno, hoy hice carne asada, pues está perfecto y ya en un mes la vuelves a comer. No es que directamente si hoy comieron carne asada al carbón, vaya a generar más cáncer. ¿Sí me explico? O que eso les haya generado cáncer, porque si no todos los que hemos comido carne asada al carbón tendríamos y no es así, ¿vale? O sea, todos los eventos, todos los factores de riesgo tienen que tener un estímulo, ¿no? Más repetitivo para que se convierta en un factor de riesgo, ¿sale? Excelente. Pues muchas gracias. Te digo, eres así, es un tema muy, muy, muy demandado, ¿no? Todo esto que estamos haciendo. No hemos tenido tantas participantes y tantas preguntas y nos da mucho gusto y parece que es la señal, es el estímulo para saber que tenemos que seguirte invitando y agradecemos profundamente tu compromiso, vocación, porque esto que estamos haciendo todos es completamente voluntario, ¿no? Nadie nos paga por esto, es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Así que le agradecemos muchísimo a la maestra Cindy Rodríguez por su compromiso y toda su información. Sí, les agradecemos muchísimo a todas. Si quieres, yo tengo un documento para lo que vimos ahorita, que yo manejo para mis pacientes en consulta y se los puedo compartir con mucho gusto, que son recomendaciones para la quimioterapia, ¿no? Entonces ya lo tienen por escrito, lo que vimos hoy. Muchas gracias a todas por estar aquí y espero contribuya. ¿Cómo? Que espero verlas a todas la siguiente semana. Por supuesto que sí, aquí vamos a estar. Mil gracias a todas, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, a las 11 igual, en la misma ID. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego, muchas gracias.